Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre Rusia, un poco de su historia, datos generales y las noticias más relevantes de ese país. Bueno, Rusia tiene una población de 144 millones de habitantes, lo que la convierte en el noveno país más grande del mundo. Se encuentra en Europa, en Eurasia, un término medio entre Europa y Asia. Si tú le preguntas a un ruso si se considera ruso o europeo, seguramente te diga que se considera ruso tal cual. Es el país más grande del mundo, con 17,13 millones de kilómetros cuadrados. Su forma de gobierno es una república federal semiparlamentaria, formada por 85 sujetos federales. Estos sujetos federales gozan de la misma participación en su Consejo de la Federación, aunque cada sujeto goza de distintos grados de autonomía entre unos y otros. Este Consejo de la Federación es la Cámara Alta de la Asamblea Federal de Rusia, el Parlamento ruso, el cual es su órgano legislativo para ellos. Bueno, la historia de Rusia se remonta a la Rus de Kiev, eh, la cual los pueblos eslavos orientales formaron esta, que fue una federación de estas tribus, la más grande de Europa en su momento. La actual Ucrania, como dato curioso, formaba parte de esta federación, así que se podría decir que los rusos originales provienen de Ucrania. Su capital, la de esta federación, la de la Rus de Kiev, no se encontraba ni en Moscú, ni en San Petersburgo, ni en ninguna otra ciudad que conozcamos hoy de Rusia, sino en Kiev, la actual capital de Ucrania. Bueno, en el siglo VIII los mongoles destruyen esta federación, la cual se desintegra en pequeños estados feudales, de los cuales Moscú fue el que más sobresalió, el actual Moscú, lo que hoy conocemos como Moscú. Bueno, Rusia ha tenido muchas transformaciones, ha pasado desde un zarato hasta un imperio en el siglo XVIII, y de 1917 a 1923 ocurrieron dos revoluciones y una guerra civil, la cual culminaron en la Unión de Repúblicas Soviéticas en 1922, lo que conocemos como la URSS. La actual Federación de Rusia se fundó en 1991, cuando se produjo el colapso de la URSS, y Rusia se ha consolidado como una potencia militar al poseer el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. Todos estos datos son importantes para entender el conflicto que hoy se vive entre Rusia y Ucrania. Para entender este conflicto que le concierne a todo el mundo, debemos entender que el territorio ucraniano siempre se ha encontrado encontrado dividido entre muchas fuerzas externas. Durante la primera mitad del siglo XXI, eh, el territorio ucraniano seguía repartido, ¿no? Fue durante la Segunda Guerra Mundial que esta zona pasara a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, como un estado satélite de la URSS. Esta república involucraba a la península de Crimea, una región estratégica que ahorita vamos a entender, que fue hasta 1954 que el entonces presidente de Rusia decidió que Crimea pasara a manos de Ucrania. Como dato curioso, aquí se encuentra base naval, la principal base naval de Rusia. Bueno, en 1991, como ya hablaba, se produjo el colapso de la URSS y Ucrania se consolidó como un país independiente y mantuvo siempre buenas relaciones con Rusia. El problema radica cuando Ucrania, al hacer uso de su soberanía, estrecha cada vez los lazos más fuertes con Occidente, con el bloque occidental, hasta el punto que en 2012 se elaboró un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea, algo que incomodó mucho a Rusia, como podemos ver, y esta generó tal presión que en 2014 el entonces presidente de Rusia suspendió el acuerdo, lo que desencadenó en múltiples movilizaciones sociales de los grupos de presión de Ucrania, perdón, pidiendo que se reanudara el diálogo con la Unión Europea. Ante esta crisis, Rusia aprovechó, y grupos armados prorrusos, apoyados por Rusia obviamente, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea y convocaron un referéndum para su independencia, lo que desencadenó en que meses después se independizara esta región, la península de Crimea. Aquí empieza ya, por así decirlo, el papel que empezó a jugar los países fuera del conflicto entre estos dos. Porque digo eso porque provocó que se expulsara a Rusia del G8, por ejemplo, y las famosas sanciones económicas que aún siguen vigentes. Ahora bien, esto no quedó ahí, sino que escaló más, y estos grupos prorrusos generaron pues tal presión que en algunas provincias del este de Ucrania, como Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, se declararan independientes. En estas regiones se habla ruso y es una de las principales razones que usan los separatistas para que
pasen a formar parte de Rusia. Ahora bien, muchos analistas ven a Ucrania como la puerta a Rusia. Esto es lo que quiere evitar el presidente Putin, que la OTAN deje de influenciar tanto a Europa del Este. Asimismo, en cuestiones energéticas, eh, Ucrania, bueno, el gas ruso pasa principalmente por Ucrania, ¿no? Y por último, pues las noticias más relevantes es que al 22 de mayo del 2022, aunque Ucrania volvió a rechazar un alto al fuego a cambio de ceder territorio, y según la ONU, la cifra de víctimas civiles reconocidas ya casi llega a las 5.000.